Para comprimir el tiempo voy a plantear algunos temas bastante esquemáticos, pero quiero partir con un reconocimiento genético. De alguna forma, cada una de nuestras reflexiones tiene antecedente arqueológico. Y yo quiero señalar y rendir un tributo a un gran brasileño que vivió durante mucho tiempo en Chile y fue nuestro maestro, carioca, que se llamaba Rui Mauro Marini, uno de los grandes autores del pensamiento latinoamericano durante la década de los 60 y 70. Yo no me voy a referir de manera cerrada a lo que podría constituir el campo. Hay un ruido. Sí. A propósito de la comunicación. No puedo hacer eso. Bien, no me voy a referir a lo que podría ser la cultura y la política cultural de Estado de integración en América Latina desde el ángulo de un problema resuelto, sino me voy a referir a un conjunto de tensiones que quiero destacar porque creo que el diálogo está completamente abierto e inconcluso. Quisiera partir señalando 4 premisas de arranque que contextúan en gran medida mi reflexión y mi supuesto, sin desarrollar. Creo que existe una relación creciente entre el desarrollo de la crisis de ciclo largo de la economía internacional y las redefiniciones culturales. Es decir, hay que instalar como un operador teórico, y un observable teórico la crisis de la economía mundial. En la crisis de los 20, particularmente la del 29, se dio origen a toda otra cultura mundial. En esta crisis, que va a durar bastante tiempo más, y en mi opinión es mucho más profunda, la cultura en el sentido simbólico antropológico y la cultura en el sentido político se van a modificar y mutar mucho más todavía. Entonces, la instalación de la centralidad del capítulo de la crisis de la economía es un factor, en mi opinión, relevante. En segundo lugar, pienso de que hay que, junto con el tema de la crisis de la economía mundial y las políticas culturales, hay que resaltar que por lo menos desde hace 3 o 4 décadas vivimos una crisis civilizatoria a nivel mundial, que ya no es la crisis económica, es la crisis de una manera de estar y habitar el mundo. Es una crisis de alguna manera ontológica, si ustedes me permiten el exceso del concepto. Es decir, la crisis civilizatoria integra a la crisis económica, pero la supera. Son la crisis de los modos de vida, en el concepto de Estado-nación, en el concepto de persona e individuo, en el concepto de territorialidad. América Latina comienza en Los Ángeles, California, y llega hasta la Patagonia. América Latina comienza más allá de la frontera. La segunda ciudad de México es Los Ángeles, California. La cuarta ciudad de Perú es Santiago de Chile. La cuarta ciudad de Bolivia es Buenos Aires. La tercera ciudad de Guatemala es Ciudad de México. Aquí se confundió el mapa. Si no asumimos esos cambios territoriales que ya se han consignado, no podemos hacer una política cultural de integración latinoamericana. Tenemos todo otro país en Norteamérica y en el sur de Europa. Observar esas creaciones desde el punto de vista estético y contemplar esos derechos desde el punto de vista político es sustantivo. Lamentablemente nuestras cancillerías, solo 2 en América Latina, el resto de nuestras cancillerías, no digo que se chupen el dedo, pero están bien. No hay una política internacional que integre a las migraciones
sino desde el punto de vista de las remesas de dinero, pero desde el punto de vista de los derechos culturales no. Yo creo que este capítulo, si al primero, de la crisis de la economía mundial, lo integramos en el concepto de crisis civilizatoria, la verdad es que estamos en un proceso de transformación acelerada de las relaciones culturales a nivel mundial. La tercera premisa de arranque es que todo eso, en mi opinión, y esto da para un debate, hay producción sobre esto. Chicos, estamos en el medio de la más grande revolución social que ha vivido la humanidad. Revolución social y no política, porque nuestro entrenamiento es para mirar los procesos políticos. Una revolución social en marcha que está modificando mucho más que en el periodo de la decadencia del Imperio Romano, o en el periodo del Renacimiento, o en la primera modernidad industrialista, está modificando absolutamente todo, incluido esto que se llama universidad. La universidad, la ciudad y la fábrica están en crisis, en su propia crisis. Y la última premisa de arranque es que creo que esto hay que contemplarlo, y particularmente el singular de las políticas culturales, hay que contemplarlo en una lógica de tres relojes que conviven, que se cruzan. Tres relojes que son tres tempos. Hay un tempo mundial premoderno que está. Todavía la mayoría del planeta vive en el campo. Todavía tiene estéticas agrarias. Todavía su manera de comer tiene 5.000 años. Solo los postmodernos nos convencieron que se había acabado hace tiempo. Hay un tiempo premoderno para el cual no hay casi políticas culturales, porque los estados también cayeron en la trampa, ¿sí?, de mirar un solo reloj, no los tres. Hay un tiempo moderno, pero no es moderno simple, es moderno en crisis. No puede ser una forma de vida el agobio urbano de Ciudad de México o Sao Paulo, ¿se entiende? Ese no era el proyecto de la modernidad, no era, pero llegamos a ese. Entonces hay un tiempo moderno en crisis, y hay un tercer tiempo que es un tiempo mundializado, donde las estéticas son mundializadas, donde los diálogos son mundializados. La mayoría del planeta vive en el primer reloj, la mayoría segunda del planeta vive en el segundo reloj, y una diminuta liliputense fracción del planeta vive en el tercer reloj y domina los otros dos relojes. Tenemos política, observamos lo que pasa apenas en el segundo reloj. Queremos estar en el tercer reloj por cosas que le pasan a los mamíferos, y no vemos ya el primer reloj. O sea, lo dejamos ahí como en desuso. Las políticas culturales tienden, insisto, a moverse entre fundamentalmente el segundo y en parte el tercero. El primero no está. Es decir, estamos en el medio de una crisis larga de la economía mundial, que es una crisis del valor, de la teoría del valor, de cuánto vale esto, ¿sí?, de cuánto vale el diseño de esto. Es una crisis de la teoría del valor. No sabemos cuánto valen las cosas. Se perdió el concepto de estructura de precios. Segundo, estamos en un periodo largo de crisis civilizatoria, que lo veo por el lado de las migraciones, pero desde muchos otros ángulos. A propósito de lo que se señalaba antes, que lo comparto plenamente, en América Latina no habían indígenas hasta hace 30 años, en que los estados empiezan a reconocer su población indígena. ¿Qué es lo que pasa cuando aparecen los pueblos afrodescendientes e indígenas en América Latina? El propio concepto de Estado-nación se te desarma, porque los estados latinoamericanos pasaron 150 años tratando de decir que todos éramos iguales, ¿sí? Y se desarma el concepto de Estado-nación. O sea, aparecen nuevos fenómenos. Y este tema de los tres relojes y la revolución social en marcha. Desde ahí me quiero bajar al tema de las políticas culturales en América Latina. Y permítanme darles una mala noticia. No hay integración latinoamericana.
Lo que hay son tratados de libre comercio que funcionan más o menos. No tenemos una identidad que hayamos platicado, conversado y construido. Tenemos fragmentos que ayudan enormemente a avanzar en esa idea.